Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. La semana que viene seguramente estaremos ya con público y les avisaremos con la debida anticipación. En las redes sociales estamos en Twitter, en @lavenganzaradio, en Facebook, en La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Vamos a hablar esta noche de Francia en 1848. Fue la caída del régimen de Luis Felipe y contaremos algunas cosas que sucedieron durante esa revolución que tanta importancia ha tenido para los socialistas, para los libertarios, etc. Ya hemos contado nosotros algunos de los escándalos que rodeaban la corte del rey Luis Felipe de Orleans poco antes de la revolución esta de 1848. Pero insistamos con algunos sucesos, cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Dos pares de Francia, podríamos decir, que se llamaban Test y Gouvier, fueron condenados por corrupción. Bueno, esto no basta para hacer caer ningún régimen, como bien sabemos todos. El conde Mortier intentaba, por ejemplo, matar a su mujer en aquellos mismos días. Parece que la tiró al río el conde, en pleno invierno. Pero su mujer, que era buena nadadora, pudo llegar hasta la otra orilla. No solo era una buena nadadora, sino que era una mujer astuta, porque si hubiera vuelto nadando hacia la misma orilla donde estaba el conde de Mortier, corría el riesgo de que éste la arrojase nuevamente. Más cosas, ahí estaba el príncipe de Berg, que fue apresado porque parece que acostumbraba a ir al casino con fichas que fabricaba él mismo. La ficha falsa. Claro, sí. para no entrar en ese círculo enojoso de los casinos donde la ficha la tiene que pagar uno. Entonces el tipo la fabricaba él. Otro más, estaba el jefe de la escuadra real, Gudin, que había sido herido por una espada por hacer trampa en un escolazo. Ah, mire. Así que todas cosas... Todos buenos muchachos. Todos buenos muchachos, sí. ¿No? Ahí estaba, un magistrado, Julien de Bois, fue interrogado por haber robado varias veces en el mercado de fruta de Saint-Germain. Bueno, ahí está un lindo escándalo. Un tipo que afanaba fruta en el mercado. Bueno, ahí la corruptela del régimen de Luis Felipe personificada. El caso es que todos estos personajes estaban muy ligados a la familia de Orleans y el pueblo empezó a mirar con cierto odio al Palacio de las Tullerías, que era donde vivía el rey, ¿no? Parece que la situación se puso realmente tensa. La clase burguesa había crecido gracias al comercio mantenido con las colonias africanas de Francia, pero los obreros de los talleres franceses se morían de hambre. Y además no podían competir con un monstruo industrial como era Inglaterra en aquellos años. Parece que los productos ingleses invadían Francia y eran más baratos. ¿Qué pasa cuando los productos de una nación industrializada invaden los de otra sin impuestos y son más baratos? Bueno, se destruye la industria. Así sí. Lo comprendieron en Francia en 1848, hace muchísimos años. Entre algunos hombres iniciadores del Partido Socialista francés y los mismos obreros, se organizó una revuelta. Y se levantaron, como saben ustedes, barricadas en los bulevares y en determinado momento los soldados dispararon contra los obreros y lo que había comenzado como una protesta se transformó en una revolución y el 24 de febrero a las 4 de la tarde Luis Felipe abdicó. En Francia, Luis Felipe había dejado a su nuera, Helena de Orleans, y al hijo de su nuera, el conde de París. Había abdicado a favor de este chico. Y el muchacho tenía 10 años. Parece que el rey abdicó y después, aguantando con una mano el sombrero
y sosteniendo con la otra los pantalones, que parece que siempre se le caían a Luis Felipe, que era un hombre de muy desgraciado aspecto, ¿no? Bueno, y salió rajando. Se fue, se embarcó, llegó a Inglaterra junto con su esposa, María Amelia, y allí murió 2 años más tarde Luis Felipe. Pero al día siguiente de la abdicación, el 25 de febrero, la duquesa de Orleans se presentó en la Cámara de Diputados con el chico, con el conde de París, en favor del cual había abdicado Luis Felipe. Al principio todo iba fenómeno. La asamblea continuaba sin tomarse demasiado en serio la revolución, ¿no? Y recibieron a la duquesa con aplausos, con aclamaciones. El presidente Dupont se inclinó respetuosamente para saludarla. Ya quiso proclamar al chico, al conde de París, rey de los franceses. Y en ese mismo momento, ya faltando minutos para que Francia tuviera un nuevo rey, apareció un grupo de revolucionarios. Entraron en la cámara y unos tipos empiezan a gritar: qué sé yo, abajo la regencia, viva la república, no sé qué. No se sabían muy bien la letra. Por eso eran un grupo Sí. dubitativo. Sí. Y bueno, inmediatamente todo se convirtió en un caos. El chico, el conde de París, fue tomado por el cogote, por un hombre furioso que lo quería ahorcar. Lo agarró al pibe, 10 años. Claro, ¡Ay, se agarró viva con la el pibe! república! Gritó tipo, no sé qué. Un guardia consiguió librar al niño y se lo devolvió a su madre. Y la madre salió rajando, imagínense. Sí. Todos salían rajando. 2 horas después, el pueblo saqueó las Tullerías y el Palacio Imperial. Y el 26 de febrero, por un pedido de Lamartine, se proclamó la República y se constituyó un gobierno provisional bajo la presidencia del Dupont de l'Eure. Y bueno, una de las primeras medidas fue el establecimiento del sufragio libre y secreto, voto libre y secreto, bueno, pero solo para los hombres. Claro, era mucho Solo- pedir. Era mucho pedir, ¿no? La mujer Bueno, y aquí todo. imagínese, aquí en la Argentina, ¿en qué año fue? La primera vez que votó la mujer fue en las elecciones de 1952. Claro. Quiere decir, fue en el 49, me parece. El Bueno, 49 fue la reforma, el debate ese. claro, un famoso. debate que usted estuvo viendo. Sí, estuve viendo justo en YouTube, búsquenlo porque hay un material interesante de la Cámara de Senadores con qué argumentos y quiénes Claro. defendían la postura en Especialmente, contra del fíjese voto quiénes, femenino. porque, Sí. hay una continuación de esa gente, hay Mm. una continuación de esos argumentos, de esa línea de pensamiento. Bueno, por suerte, espero que entre tantos retornos nos figure el de quitarle a la mujer no ya la asignación por hijo, Sino el sino voto. el voto. No de ideas. El caso es que, bueno, voto libre y secreto para los hombres en Francia, 1848, comienza el periodo electoral y las paredes se cubren con carteles escritos en un estilo muy llamativo de propaganda política. Y tengo aquí los textos de algunos de estos carteles para que ustedes vean. A ver, Lo hemos hecho lo hemos mostrado alguna otra vez en la historia de este programa. No se parecen mucho a los actuales. Un texto dice: ciudadanos, animado por algunos patriotas sinceros, vengo a ofrecer a la patria mi corazón y mi brazo. ¿Seré digno de vuestro sufragio? Eso es algo que vosotros mismos debéis resolver. Es un texto. Sí, un afiche grande, Propaganda ¿no? política, sí, sí. Este lo firmaba Luis Lagomarsino, que era del partido de Lamartine, ¿no? Después había muchos falsos humildes. Leo el del falso humilde, decía: aceptaré con toda humildad y con extrema desconfianza de mí mismo el difícil y soberano mandato con que tendréis a bien honrarme. Son falsos humildes, pero yo creo que es preferible un falso humilde que no un verdadero soberbio. Este texto, el del humilde, lo firmaba Luis Napoleón, nada menos, que estaba muy lejos de ser humilde. Bueno, también andaba por ahí la señorita Howard, ¿recuerdan?
Miss Howard, aquella inglesa que le pagaba la campaña a Luis Napoleón. Le pagaban a los mejores dibujantes, a los autores de canciones, redactores. Entre las filas revolucionarias se pretendía convencer a todo el país para que siguiera las líneas de la capital, o sea, para que repitieran lo ocurrido en París. La revolución, pretendían los parisinos, debía extenderse a las otras ciudades. Entonces ponían carteles, supóngase en Lyon, que decían: Francia, sé digna de París, libera al mundo, Dios lo quiere o bien no existe. Esto es tremendo, esto es una cuestión teológica, había allí, ¿no? Dios lo quiere o bien no existe. Es como una aparente paradoja, pero hay algo extorsivo también. Sí, ojo con lo que van a votar. Sí, sí, sí. No, ojo a Dios. Ojo a Dios. Tenés que querer esto, si no, no existís, Dios. Bien. Hay un señor Jules, Jean-Théodore Jules, que era un comerciante, que después fue expulsado de los comicios. Se promovía de una forma bastante extravagante. Decía: soy hijo de un pintor de brocha gorda del emperador difunto. Se refería a Napoleón I, desde luego. Me presento hoy con una superioridad viril más fuerte que nunca. Vamos. Superioridad viril, loco. Tenía la calle Rivadavia y la 9 de julio. Y dice: votadme, sabed que de mi ardor siempre saldrá el mismo grito. ¡Viva la República! A mí no me da confianza el No, viril este. Bah, qué sé yo. Había un candidato también llamado Louis Cardelieu, que colocó un texto destinado a los 22.000 sordomudos que había en Francia. Mirá vos, Mira. eso le interesa a usted. Dice: necesitáis alguien que hable. Ofrezco mi ayuda sincera y desinteresada. Si necesitáis una ayuda que defienda vuestra causa, bueno, entonces bla, 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 yo seré esa voz. No lo votaron. Después estaba Ciudadano Miré, el precursor del automatismo, que pedía, mire lo que pedía Miré, pedía la multiplicación infinita de las máquinas y para echar a los obreros. Escribía, lo cito, es preciso que todos los obreros sean reemplazados por perros guardianes encargados de vigilar la fábrica. Esta manera de pensar las cosas no crea que ha terminado en 1848. No, más bien empezaba. Bueno, y llegan las elecciones. Tenemos aquí incluso los resultados. Se terminó el escrutinio, Sí, finalmente. sí, terminó finalmente el escrutinio. Los resultados de las elecciones del 10 de diciembre, 10 de diciembre. del 10 de diciembre, fíjese usted, de 1848. ¿A dónde van a encontrar un programa que les dé los resultados de las elecciones de Francia en 1848? Atención, total de votos. Sí. Parezco el escribano Testa, ¿cómo se llama? El tipo total de votos 7.327.345. Y de estos, para Luis Napoleón, 5.500.000. ¿Eran 7, me dijo? Eran 7 millones. Fíjese. Los otros candidatos fueron aplastados. Cavaignac, 1.448.100. Lili Roland, 317.000. El señor Baspal, 37.000. El ya mencionado Lamartine, 17.000. Nada. Hubo 12.000 votos anulados, no se ve por qué, no se sabe por qué Y tanto. siempre hay... Siempre hay, pero bueno, qué sé yo. Y esas fueron las elecciones democráticas con un resultado paradójico, porque ganó Luis Napoleón, que después volvió a ganar y se hizo proclamar emperador. Es decir, una revolución republicana concluyó finalmente en un nuevo imperio. Ya les había pasado antes a los franceses con la Revolución Francesa. Y siguió pasando en la historia en tantos lugares. Y ¿no? siguió pasando. Sí. Bueno, pero esta vez les pasó peor a los franceses, porque Napoleón III no era ni siquiera Napoleón I. Como Víctor Hugo lo llamaba a Napoleón III, Napoleón el Pequeño. Bueno, eso fue lo que pasó en 1848.
Después, bueno, ya viene el Segundo Imperio. ¿A quién dedicar estas notas periodísticas sobre 1848? A mí me cae simpático el tipo este de la superioridad viril, ¿eh? El señor Jules. Y... No lo votó nadie al final. ¿Cuántos? No, lo expulsaron del comicio, no lo dejaron llegar al comicio, no me acuerdo por qué. Bueno, después a la mujer del tipo este que la tiró al río, la nadadora, a la mujer del conde Mortier, ¿eh? Y no al conde no, pero a la mujer no por buena nadadora, sino por haber nadado hacia la orilla opuesta. Claro. Si este fuera un programa de erudiciones, podríamos citar mujeres buenas nadadoras que se salvaron del asesinato por nadar bien. Pero recuerdo a Agripina, la mamá de Nerón, que la tuvo que matar 2 veces realmente. La mandó a ahogar, la tiraron del bote y se salvó nadando, como quien dice. Bueno, esto es todo. Y también a los redactores de los avisos de los candidatos, que parecen incluso mejores que los de ahora, ¿eh? Sí, había redactores en principio. Sí, había redactores. Ahora casi que no hay una foto y un gesto. Bien, hemos ido a la discoteca y hemos conseguido una canción. ¿Qué, electoral, de propaganda política? No electoral, pero que fue compuesta pensando en estos acontecimientos y que se llama Bajo el cielo de París, Sí, sí. que es donde ocurrió el asunto, y la canta Yves Montand.